Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? En esta ocasión vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. En primer lugar, quisiera leerte por completo lo que dice el pasaje. Creo que es la forma como uno debe comenzar siempre la lectura de todos los versículos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar desde el versículo 9 y vamos a llegar hasta el versículo 14. Déjame leértelo porque es la forma como siempre se tiene que comenzar el estudio de la Biblia. Dice la Biblia, dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, vamos a ver varias cosas que debemos tratar de entender de este texto. En primer lugar, desde el versículo 9 hasta el versículo 14 nos encontramos una vez más con una sola oración gramatical. Tú vas a ver que no hay, a lo largo de esta oración larguísima, no hay puntos y seguidos ni hay puntos y aparte. Sí vas a encontrar una serie de comas y de puntos y comas, y ya te voy a explicar por qué es importante que comprendamos esto. Pero en total son 124 palabras. 124 palabras. Si tú pensabas que la semana pasada era larga, la semana pasada vimos una de 114 palabras, esta es una oración larguísima, una oración gramatical larguísima de 124 palabras que contiene 16 verbos y tiene 29 temas teológicos. ¿Cómo sabemos eso? Acuérdate que estamos aprendiendo a observar, pero tú vas a ver cómo este pasaje habla de orar, habla de pedir, habla de la llenura, del conocimiento, de la voluntad, habla de la sabiduría, habla de inteligencia espiritual, habla del andar en Cristo, habla de la dignidad del señorío de Jesús, habla de la importancia de agradar a Jesús, habla de llevar fruto, habla de buenas obras, habla de crecer en el conocimiento de Dios, habla de estar fortalecidos, aquí están muchas fortalezas, con todo poder, conforme a la potencia, habla de la gloria de Jesús, habla de la paciencia y la longanimidad, la largura de ánimo, el aguante, diríamos nosotros, habla del gozo, habla de la importancia de dar gracias al Padre, habla, uno de los temas centrales y más importantes, es el derecho que Dios nos concedió, nos hizo aptos para participar de la herencia que está en el cielo, junto con todos los santos en luz. Habla de cómo Jesús nos ha librado, Dios Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas donde vivíamos antes, y cómo Él nos trasladó. Habla del reino de Jesús, a su amado Hijo. Habla de la redención, habla de la sangre de Jesucristo y habla del perdón de pecados. ¡Wow! Increíble. Unos 29 temas teológicos en total. Recuerda que estamos buscando la idea central. Eso es lo que siempre queremos hacer cada vez que estamos tratando de entender el texto. ¿Qué fue lo que Pablo quería comunicar o qué fue lo que el autor quería comunicar con este texto? Algunos pensarían que él quería enseñarnos sobre la importancia de orar, pero realmente no. Esta es una explicación de la oración de Pablo, pero lo que él quiere hacer es otra cosa. Él quiere pedir. Él va a orar y va a pedir para algunas cosas importantes. Y yo quiero que veas que hay un qué y luego vas a tener un para qué. Él ora que algo pase para que algo pase. Él ora que algo pase para que algo pase. Él ora que los de Colosas sean llenos, y aquí la palabra para llenos, la palabra plero en griego, habla de estar, bueno, una forma de decir es que ustedes estén atiborrados, repletos, rellenos. Yo te dije hace un rato, son muchos absolutos. Él va a pedir no por algo poquito, Él quiere que ellos estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
Ahora, la palabra para llenos solía describir a un barco que estaba a punto de partir. Este barco tenía todos los pertrechos listos, estaba con todo lo necesario para poder salir. Este concepto de llenura es un concepto que está por todos lados en Colosenses. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes estén repletos, pero repletos de algo importante. Hemos encontrado esta palabra antes, es la palabra epignosis. Y se refiere al pleno discernimiento. No es solamente el conocimiento de los hechos, sino la comprensión absoluta. Si tú ves lo que Pablo estaba diciendo, yo quiero que ustedes estén totalmente atiborrados de el discernimiento necesario para comprender cuál es la voluntad de Dios para ustedes. La palabra para voluntad es otro término que hemos aprendido antes, es la palabra telema. Y hay una serie de formas de describir cómo telema podría explicarse, pero para la forma de hablar de nosotros diríamos que estos son los planes que Dios tiene para nosotros, los deseos que Dios tiene. Dios tiene planes, yo creo que tú recuerdas esto. Dios tiene planes que a veces son diferentes a los nuestros. La voluntad de Dios a veces es diferente a la nuestra. Y dice Pablo, yo estoy orando por ustedes y estoy orando y pidiendo que ustedes estén totalmente repletos del discernimiento que se requiere para entender cuáles son los planes de Dios. Estos planes de Dios tienen que ser comprendidos no humanamente, sino que hay que usar toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría es, por supuesto, una palabra que va a aparecer en varias ocasiones en el libro de Colosenses, es la palabra Sofía, que tú has escuchado en más de una ocasión, eso sería en castellano, ¿verdad? Inteligencia habla de la capacidad de aplicar esa Sofía a la vida normal. Fue allá en 2 de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2, que Pablo dijo que las cosas se deben de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, para que entiendas cómo funciona esto, Pablo está diciendo, yo oro constantemente por ustedes de Colosas, yo les he visto crecer y yo estoy pidiendo que ustedes puedan comprender totalmente, estar totalmente saturados del discernimiento necesario para entender los planes de Dios. Y eso no lo pueden percibir desde la sabiduría e inteligencia humana. Ustedes tienen que buscar lo que la Biblia dice, sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué hace todo esto? ¿Para qué pedir esto? Hay una razón, hay un propósito. Y déjame limpiar nuestra pantalla para que podamos aprenderlo un poco mejor. La razón para la cual Pablo está pidiendo esto es para que ellos puedan tener un andar, o nosotros, si estudiamos la Biblia de forma sistemática, vamos a encontrar que la idea de andar siempre está asociado con conducta, con el camino de una persona, con el rumbo de la persona. Y dice, yo quiero que ustedes, al ser totalmente saturados de la comprensión de cuáles son los planes de Dios, habiéndolos analizado desde la perspectiva espiritual y no de la humana, yo quiero que ustedes tomen una decisión. Hay una consecuencia. Y esta consecuencia es que van a optar por vivir de la forma en que es digna de Jesús. Yo te diría que esta idea aquí, andar como es digno del Señor, es lo que Pablo perseguía. Por eso oraba. Por eso él pedía que ellos fueran llenos de la comprensión completa de los planes de Dios, para que entonces pudieran decidir honrar a Jesús con vidas dignas. Y la forma cómo se hace esto, aquí vamos a usar los gerundios, es triple. Número uno, tienen que agradarle en todo. Importante en el caso de Colosas, porque vamos a ver que en Colosas vamos a ver más adelante, que habían muchos falsos maestros, poniendo mucha presión. Y dice Pablo, ustedes no tienen que agradar a otras personas, ustedes tienen que agradar al Señor, a Jesús. Tienen además que llevar fruto, tienen que
andar como digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Muy importante, porque no les dice que tienen que hacer buenas obras. Las buenas obras son importantes, pero solo son trascendentales si estas buenas obras producen fruto. Alguien puede hacer muchas cosas, pero si no produce el fruto debido, entonces esas buenas obras no tienen ningún sentido. Solo vamos a andar como es digno del Señor cuando le agradamos en todo y cuando las cosas buenas que hacemos producen un fruto espiritual. Y luego dice que la tercera forma en que uno puede andar como es digno del Señor, les dice a los de Colosas, es si ustedes están creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, si ustedes están estancados y no están creciendo, en esto tenemos un problema, porque al estar estancados no andan como es digno del Señor. Es un desastre. Entonces Pablo, ahora si sigues el proceso, Pablo ora y pide que sean saturados por completo de la comprensión total de los planes de Dios, analizándolos desde la perspectiva de la sabiduría e inteligencia no humana, sino que espiritual, para que tomen la decisión de vivir como es digno de Jesús. Y uno vive como es digno de Jesús cuando le agrada en todo, cuando lleva fruto en toda buena obra, no solamente hace las buenas obras, sino que lleva el fruto, y cuando crece, está creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿de dónde, fíjate, de dónde saca uno fuerzas para todo esto? Y la respuesta está en el versículo 11. Uno solamente puede tener la fuerza cuando está fortalecido no con un poco de poder, con todo poder. No conforme a la potencia de nuestra capacidad, sino conforme a la potencia de la gloria de Dios. Importante, la única fuerza que nos permite glorificar a Jesús es la de Él. Cuando nosotros tratamos de hacer todo lo que Pablo acaba de decir sin poder, cuando no hay poder, entonces, o cuando el poder es poco, entonces no podemos glorificar a Jesús. Pero cuando podemos hacerlo con todo poder, pero esto es conforme no a la potencia de la gloria de Jesús, sino que a la potencia de nuestra gloria, entonces no glorificamos a Jesús. Quien tiene esta fortaleza va a tener la capacidad de permanecer, que esta es una idea importante en todas las cartas de Pablo. Él quería que ellos tuvieran toda paciencia y tú sabes cómo funciona. Las palabras para paciencia, tanto en el griego como en el castellano, tienen dos formas de ser entendidas. Una forma de la paciencia es la capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. En este caso no es la manera. Él tanto cuando usa la palabra para paciencia como cuando usa la palabra para longanimidad, ambas están describiendo la idea de tener un aguante de largo plazo. Eso es lo que Pablo quería. Pablo decía, ahora si tú puedes seguir el proceso desde el principio, Pablo les dice a los de Colosas que él estaba constantemente, nunca dejaba de orar y de pedir que ellos estuvieran saturados y repletos de la comprensión completa de los planes de Dios desde una perspectiva espiritual, con la sabiduría e inteligencia que viene por el Espíritu, para que entonces pudieran tomar la decisión de vivir vidas dignas de Jesús, haciéndolo de tres maneras: agradándole a Él en todo, llevando fruto en toda buena obra, no solamente las buenas obras, sino que llevando el fruto y manteniéndose en un constante crecimiento. Para esto era necesario, dice Pablo, que ellos estuvieran fortalecidos con poder, pero con el poder que viene de la potencia de su gloria, para que ellos pudieran entonces mantenerse firmes y constantes el largo plazo, la paciencia y la longanimidad. ¿Qué es lo que Pablo quería que ellos dieran? ¿Por qué oraba? Para que ellos se dieran cuenta, fíjate, de lo que el Padre había hecho por ellos. Y al darse cuenta, iban a dar gracias. Y estas gracias iban a producir gozo. Por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan las fuerzas y que con gozo
Den gracias al Padre que nos hizo aptos. Esta es una palabra importantísima en la forma de hacer las cosas que Pablo tiene. La palabra para aptos es la palabra griega ikanos o hikanos, y quiere literalmente decir calificar o declarar con derecho. Un término que casi nunca usamos en la Biblia. Ahora, Dios nos ha dado el derecho. Dios nos ha calificado. Él ha dado el ok. Él ha puesto el sello de aprobación para que nosotros participáramos, los de Colosas, pero dice Pablo, nos. O sea, Pablo y Timoteo están incluidos aquí. Los de Colosas están incluidos aquí. Pero tú y yo estamos incluidos aquí. Dice que nos hizo aptos, nos declaró con el derecho necesario para participar de una herencia. La herencia que solamente reciben los santos en luz. Este ok, entonces, ahora nos hace herederos. Pero, ¿qué heredamos? Es una herencia lo suficientemente impactante para que uno pueda vivir dando gracias con gozo al Padre. Dice, ¿qué es lo que heredamos? Dice, heredamos lo que está en los cielos. Ya Pablo nos lo dijo antes. Somos herederos de la vida eterna, del cielo. Es la herencia que reciben los santos en luz. Y dice, al hacer esto, el Padre, el cual se refiere al Padre, esta es una relación del Padre. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Qué tremendo pensamiento. Antes, no solamente no éramos aptos, antes estábamos atrapados en el poder de las tinieblas. Las tinieblas en este caso es una referencia doble al pecado en el cual vivíamos, al poder del pecado, porque es la potestad, pero también aquel que era el que nos tenía controlados, Satanás. Pero el Padre nos ha librado de ese poder. Y nos ha pasado, no solamente nos libró y nos dejó sueltos, nos trasladó para que todos nosotros viviéramos bajo un nuevo dominio. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, ahora tenemos un nuevo rey, y ese rey es su amado Hijo, es Jesús. En Jesús, Dios nos ha dado la redención. La palabra para redención en este caso es un término también interesantísimo. Es diferente a lo que encontramos en otros lugares, pero es el término apolutrosis. Apolutrosis es un término compuesto que habla de redimir, de rescatar, de salvar, de una redención completa en pleno. Dice, nosotros estamos totalmente, ¿te acuerdas de todos los totales que había en este pasaje? Estamos totalmente libres porque Él pagó con su sangre, por medio de su sangre, y nos ofreció el perdón de lo que una vez fuimos. ¡Qué tremendo concepto! Déjame proponerte que la idea para Colosenses 1, del 9 al 14, es que Pablo oraba para que los colosenses entendieran completamente lo que Dios quería para ellos. Y decidieran vivir como es digno de Jesús. Agradecidos
porque Dios los había declarado con derecho para heredar un futuro inmerecido. Después de rescatarles del poder y de la pena del pecado. ¡Wow! ¡Qué idea! Esta es la idea central de Colosenses 1 del 9 al 14. Y si te pones a pensar, es una idea que nosotros debemos considerar. Debemos orar por aquellos que amamos. Tú tienes algunos de Colosas en tu vida. Ora porque ellos entiendan de una manera completa y total cuáles son los planes de Dios para ellos y decidan vivir entonces desde su perspectiva como es digno de Jesús, y que tengan esta sensación de estar agradecidos constantemente porque Dios los ha declarado con derecho para entrar al cielo, para heredar un futuro inmerecido, después de haberles rescatados de lo que eran antes, personas bajo el poder y bajo la pena del pecado. Pero si tú aplicas esto a ti, es todavía más poderoso. Oremos para que nosotros podamos entender por completo lo que Dios quiere para nosotros y decidamos vivir como podemos honrar a Jesús, como es digno de Jesús. Mantengamos este espíritu de agradecimiento porque Dios nos ha dado un derecho que no teníamos, el derecho de heredar un futuro en el cielo inmerecido, a pesar de que antes vivíamos bajo el poder y la pena del pecado, y Él nos rescató. ¡Qué idea! Y eso es lo que dice el texto en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14.